fin, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre la conferencia Riesgo Sísmico en Caracas, acciones para su reducción presentadas, por supuesto, magistralmente por el doctor Óscar Andrés López. Vamos a ver rápidamente hablar sobre la introducción a la geoconferencia. Pues el doctor Óscar Andrés López es un ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 71, un máster en ciencias del año 74 y doctorado en el 78, todo esto realizado en la Universidad de California, en Berkeley. Fue investigador asistente de la Universidad de California para el año 78, profesor investigador del INMED desde el año de 1978 también hasta el día de hoy. Es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ingeniería, director del INME entre el año 93 y 98, coordinador del Comité Académico de Posgrado en Ingeniería Estructural e Ingeniería Sismo Resistente entre el año 1978 y 1988, e igualmente entre los años 2000 y 2004. Ha sido editor de la revista del Boletín Técnico del INME entre el año 1994 y el año 2000. Tiene 58 artículos publicados en revistas y 108 trabajos publicados en congresos nacionales e internacionales, como autor o coautor. Autor de 15 capítulos de libros y coautor de 2 libros. Ha recibido numerosas premiaciones, como entre ellos Premio Nacional del CONICYT del año 98, Premio Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación en mención e investigación tecnológica en los años 2000, 2005 y 2009. Asimismo también Premio Anual al mejor trabajo de investigación de la Facultad de Ingeniería en los años 96, 97, 2000, 2002, 2008 y 2011. Asimismo también fue acreditado por el programa PPI del MCT en el nivel 4 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y bueno, ganador de la beca Fulbright en los Estados Unidos de América para realizar la investigación en la Universidad de Berkeley entre los años 98 y 99. Premio en la Bienal de Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela en Tecnología en el año 2002. Premio anual Francisco Venanzi a la trayectoria universitaria en su edición número 21 del año 2009. Y bueno, muy importante, para finalizar, bueno, ha sido participante, el señor Óscar ha sido participante en la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, sillón número 2035 y coordinador del grupo de trabajo que elaboró la nueva norma venezolana para las construcciones sismo resistentes, COVENIN. Bueno, ahí están las siglas. Entonces, bueno, iniciamos la conferencia. Por favor, muy importante, mantener las cámaras apagadas, micrófonos en silencio. Voy a dejar de compartir un momento. No sé, el profesor Feliciano creo que va a dar unas palabras antes que iniciemos. Le doy el pase. No, Disnair, yo creo que ya ha sido muy claro, sobre todo con el tema de las finanzas, que es muy importante que nuestros agremiados participen activamente. Y bueno, y muy contento de que esté el profesor Óscar Andrés López con nosotros, una persona que conozco de muchísimos años y sé su trayectoria, que no se refleja muy bien en el currículo que acabas de leer. Creo que es mucho más que eso. Es una persona muy consecuente con las actividades del país, una persona que nunca ha desmayado en el trabajo de reducción de vulnerabilidad y en el manejo de la norma sismo resistente. De verdad, profesor, bienvenido a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, le damos el pase al profesor Óscar para compartir su pantalla. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y muy agradecido por esa gentil invitación que nos permite traer esta temática ante ustedes. Un saludo muy cordial a todos ustedes, especialmente a Feliciano, pues con quien hemos tenido muy buena interacción por allá hace algunos años en Fundicis y en otros ambientes. Voy a apagar mi cámara para mejorar la conexión y voy a comenzar a presentar ahora, veamos, toda tu pantalla. Buscamos aquí la presentación. Permitimos y en elementos ustedes debieran estar viendo la primera lámina con el título de la presentación.
Me gustaría una Perfecto. confirmación. Se ve perfecto. Que eso es así. Excelente. Esperamos que continúe viéndose de esta manera de aquí en adelante, porque la tecnología nos estaba un poquito obstaculizando hace un momento. Vamos a hablar entonces del riesgo de la ciudad de Caracas. En primer lugar, diremos qué terremotos nos ha afectado en el pasado, qué se ha hecho para reducir el riesgo. Hablaremos de algunos proyectos en las últimas décadas, 13 años. ¿Qué debemos hacer para tener ciudades más seguras? Y finalmente haremos algunos comentarios sobre la nueva norma que acaba de aparecer en Gaceta el año 2022. Comencemos con los terremotos del pasado. Vamos a recordar el terremoto del año 67, que derrumbó varios edificios en Caracas, como Mijagual antes y después de ese evento del 29 de julio, o el edificio San José antes y después, o el edificio Palace Corbin, o el edificio Neverí. Luego hubo un terremoto más reciente, el año 97, en Cariaco, que derrumbó escuelas. Esta es la escuela Valentín Valiente, derrumbada en la población de Cariaco. Fue un terremoto de magnitud 6,9. El de Caracas fue un terremoto de 6,6, que podemos catalogarlo de magnitud moderada. Este es un poco mayor. Además de la escuela, se derrumba el Liceo Raimundo Martínez Centeno. Esta fotografía tomada pocos días antes muestra cómo el techo de la planta baja quedó sobre el suelo, lamentablemente provocando la pérdida de vida de jóvenes maestros. Más recientemente tuvimos el evento de Tucaca de 2009, que no derrumbó edificios, pero los puso muy cerca de un colapso. Sobre los terremotos que derrumbaron edificios, el de Caracas y el de Cariaco, se hicieron estudios detallados. Con base a esos estudios podemos concluir cuáles fueron las razones del derrumbe de esos edificios. Hubo un caso que se derrumbó por mala construcción y un proyecto deficiente, que vamos a referirnos un poco más adelante. Pero los edificios que mostramos, las escuelas en Cariaco y los edificios de Caracas, se derrumbaron aún cuando estaban bien proyectados, cumplían con la norma, se diseñaron de manera apropiada y estaban bien construidos. No se caen por defecto de construcción. Se caen por tener deficiencia de carácter conceptual asociadas a la norma que le dio origen. Esto podemos decirlo, 40, 50 años después, pero las normas del pasado tenían requerimientos de diseño y de construcción bastante exigentes a la que tienen las normas actuales. Eso es un problema internacional. Todo aquello construido hace varias décadas es vulnerable a terremotos. Y hay todo un esfuerzo por reforzar nuestras construcciones antiguas. Vamos a destacar que el terremoto del año 67 no fue un gran terremoto, fue un terremoto de tamaño moderado. Aquí mostramos eventos que en el pasado han causado daños. Vamos a referirnos al de 1812, que estaba más cerca de Caracas que el del 67 y liberó una cantidad de energía aproximadamente 16 veces más que la del 67. Y fue un terremoto que causó mucha destrucción. Lo sabemos de la historia del país. De hecho, probablemente el 20% de la población de Caracas pereció en ese momento, 1 de cada 4 de cada 5 caraqueños. Pero el terremoto de 1900 afortunadamente estaba más lejos, estaba en el Mar Caribe, liberó casi 100 veces más energía que el año 67. Un terremoto de magnitud mayor. De hecho, ese terremoto de 1900 fue una magnitud muy parecida al del terremoto de Turquía, que como ustedes recuerdan,
causó aproximadamente 50.000 víctimas fatales. El terremoto de 1900 puede ocurrir más cercano a la ciudad. La falla nuestra principal en esta zona es la falla de San Sebastián, que corta al aeropuerto de Maiquetía. De tal manera que destacamos que pueden ocurrir eventos más severos que el del año 67, que causó derrumbe de edificios, y más severos en términos de magnitud y energía liberada, el terremoto del 97 en Cariaco, que ocasionó el derrumbe de escuelas. ¿Qué se ha hecho para reducir el riesgo? Es la segunda parte de la exposición. Vamos a referirnos a dos proyectos, el proyecto Escuelas y el proyecto Sismo Caracas, ambos desarrollados como un esfuerzo del Instituto de Materiales, el INME, Facultad de Ingeniería, UCB y Funvisis. Y en el caso de escuelas, con participación de FEDE, con financiamiento del FONACYT y con la activa participación de estudiantes. Por ejemplo, aquí se culminaron 100 tesis de maestría en estos proyectos, estos resultados que vamos a mostrar, así como 40 estudiantes terminaron sus trabajos especiales de grado. Es decir, la investigación aplicada se hace, como es usual, con la participación de estudiantes, así como con la participación de las alcaldías del área metropolitana, algunos ministerios y las comunidades, sobre todo en los barrios en los cuales estuvimos trabajando. El objetivo de estos proyectos fue evaluar el riesgo y proponer acciones para reducirlo. En particular, evaluar el riesgo integral de Caracas. Ahora veremos qué queremos decir con integral. Generar unos proyectos de refuerzo que sean proyectos pilotos que puedan ser luego replicados en otras construcciones similares y promover una cultura sismoresistente para la ciudad. Vamos a mostrar algunos resultados. El primer resultado, la evaluación mediante una inspección rápida. Es decir, en Caracas hay un poco más de 300.000 construcciones. Para evaluarlas hay que tener un instrumento que nos permita visitar, captar aquellos elementos de mayor vulnerabilidad y hacer un dictamen sobre vulnerabilidad y riesgo. Esos instrumentos existen en muchos lugares del planeta. Más que copiar uno, usamos la influencia, la experiencia externa, foránea, para desarrollar nuestro propio instrumento adaptado a nuestras construcciones y adaptado a la experiencia en terremotos pasados. Son 2 horas para captar información sobre la edificación, obviamente la localización, sus características que condicionan su vulnerabilidad. Se acompañan con algunos esquemas y con un conjunto de fotografías de la edificación. Hay una aplicación para tabletas que capta la misma información. El procedimiento consiste en determinar un índice de amenaza, el cual depende de la localización de la construcción dentro de la ciudad o en otras ciudades. El índice de vulnerabilidad, que se alimenta con la información captada en la planilla de recolección de datos. El índice de importancia, que depende del número de personas que ocupen o el uso que se le dé a esa aplicación, y esos 3 índices se multiplican para obtener un índice de priorización que nos permite ordenar las construcciones en función de su prioridad. Estamos incorporando entonces todos los elementos que pueden afectar al riesgo: amenaza, vulnerabilidad e importancia. El instrumento fue calibrado con los edificios que se cayeron en Caracas y en Cariaco. Aquí hay una prueba con 21 edificios de calibración. La vulnerabilidad se dividió de muy baja a muy elevada. Los valores asociados a los edificios derrumbados permiten definir lo que es la vulnerabilidad elevada a muy elevada.
fue aplicado en una primera instancia a 1.130 edificios en Caracas, que luego se extendió a 3.183 edificaciones, principalmente de vivienda, pero también un número significativo de viviendas populares fueron inspeccionadas. Cada inspección, entonces, conlleva una información que también es información gráfica, fotográfica, etc. En todos los municipios se hicieron inspecciones de Caracas, pero principalmente en el municipio más poblado, Libertador, así como Chacao, que es el que tiene una amenaza elevada por razones de los sedimentos profundos. Una manera de presentar resultados la muestro aquí. Esto corresponde a la parroquia Catedral. Esta es la Plaza Bolívar. En el centro aquí muestra el resultado por altura de los edificios. Predomina el color azul, edificios de 1 a 3 niveles. Es la zona más antigua de la ciudad. Por antigüedad predomina aquellos construidos antes de 1939, cuando aparece la primera norma. El 26% son antes que este año. Por vulnerabilidad predomina la vulnerabilidad elevada con un 57%, y eso es todo. Por ahora no mostramos más resultados, pero esa es una manera entonces de presentar resultados. Se hace una evaluación más completa de las edificaciones de la ciudad, que involucra también una vulnerabilidad social y resiliencia urbana. Es decir, se combinan estos factores con la vulnerabilidad física para producir un índice de riesgo integral. Aquí vemos cómo el índice de vulnerabilidad social se combina con la falta de resiliencia urbana para producir un factor F que nos modifica la riesgo físico de obtener la tesis doctoral de Gustavo Coronel. Mostramos algunos resultados preliminares. Por ejemplo, ahí creo que hay un micrófono prendido por ahí que está introduciendo un ruido un poco perturbador. Con la información del censo de 2011, se aplica este instrumento a toda la ciudad, a un número cercano a las 3 millones de personas. Se identifican 320.000 y tantas edificaciones en las 32 parroquias que se señalan en esta imagen, las parroquias de Caracas. Unos resultados en términos de vulnerabilidad física los mostramos aquí brevemente, o en términos de vulnerabilidad socioeconómica se identifican las parroquias más vulnerables, o en términos de falta de resiliencia, que es lo que llamamos vulnerabilidad urbana. Al combinar todos ellos, aquí nos paramos un poco, tenemos el riesgo integral, que nos dice que en la ciudad, la parroquia Sucre del municipio Libertador, la parroquia Petare del municipio Sucre y la parroquia Minas de Baruta del municipio de Baruta son las 3 con el mayor riesgo sísmico de este marco integral. Donde le voy a dedicar un poco más tiempo es a identificar las construcciones más vulnerables y señalar qué se está haciendo para reducir esa vulnerabilidad. Vamos a hablar en primer lugar de edificios escolares y luego seguiremos con otro tipo de construcciones. Hay un libro producto de este esfuerzo en determinar el riesgo en edificaciones escolares. Ese libro lo pueden ustedes descargar entrando en el portal de ResearchGate con el nombre de cualquiera de estos autores, o simplemente escribiéndome a mí, se lo puedo enviar con mucho gusto.
A la derecha vemos la escuela derrumbada en Cariaco, el Liceo Raimundo Martínez Centeno. Más abajo vemos una escuela similar a esta en Caracas. De hecho, se han logrado identificar 51 escuelas de esta tipología, que ya la naturaleza demostró su vulnerabilidad, porque se derrumbó, 2 edificios se derrumbaron en Cariaco. Aquí están las 51 escuelas. Se inspeccionaron 39 de estas escuelas y se determinaron sus índices de vulnerabilidad. Aquí se destaca que 39 de esas escuelas tienen índices mayores o iguales a la de los edificios derrumbados en Cariaco. ¿Cuántas escuelas como estas hay en el país? Brevemente el ámbito de Caracas. Similares a la escuela Valentín Valiente hay 97. Similares al Liceo Raimundo Martínez Centeno hay 408. Estas son las escuelas y el liceo que se derrumbaron en Cariaco. Hay un número importante de ellas. 2/3 de estos números están en zonas de gran amenaza sísmica del país. Llamamos la atención de la necesidad de reforzarlas. No se trata de que el modelo matemático dice que son vulnerables, no. Es la naturaleza que demostró lo vulnerables que son porque se derrubaron. Muy pocas han sido reforzadas. Empujamos hacia la necesidad de hacer un programa nacional de reforzamiento de escuelas. Entre las pocas reforzadas, vemos esta, se reforzó hace menos de 10 años en Acarigua, similar a la escuela, al Liceo Raimundo Martínez Centeno derrumbado en Cariaco. El refuerzo consiste en agregar una estructura en el perímetro que soporta las cargas sísmicas. O esta que está actualmente en proceso en Biscucuy, es una escuela similar a la derrumbada en Cariaco, a la escuelita Valentín Valiente, a la cual se le está colocando una estructura suplementaria de refuerzo sísmico en el perímetro del edificio, ¿no? La estructura se une a las losas y es la que proporciona resistencia ante cargas laterales o cargas sísmicas. Edificios de vivienda, los más vulnerables que hemos encontrado son estos edificios que tienen muros en una sola dirección. Este es un plano de construcción. Notemos que los muros de concreto armado son delgados, 12 centímetros de espesor, y están en una sola dirección. En la dirección larga del edificio no hay muros, como lo mostramos aquí en esta imagen del modelo matemático. No hay elementos resistentes a sismo en dirección larga. Y como este, hay muchos. De hecho, se identificaron, esta fue la tesis de maestría de José Gregorio Rengel, 9.090 edificios con estas características. Algunos tienen hasta 17 pisos, que equivale a probablemente a más de 400.000 personas expuestas con estos edificios. En este caso aplicamos todas las herramientas que nos permite el método científico, es decir, el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio y la modelación matemática. En el trabajo de campo se mide el edificio, se determinan sus propiedades fundamentales, por ejemplo, su periodo de duración, su capacidad de disipar energía, de tal manera que esto fortalece ahora el modelo matemático como de partida para la evaluación del edificio. Logramos conseguir información de ensayos hechos en la década, hace 30 años, en otro país, de elementos similares a estas estructuras, o sea, muros en una sola dirección, losa y muro. Y con esta información
que nos reproduce la capacidad resistente de estas estructuras, es de la capacidad, fuerza de formación. Podemos entonces calibrar nuestro modelo no lineal, nuestro modelo inelástico, y de nuevo adquirir fortaleza para hacer la predicción ahora de qué ocurriría si vienen sismos afectando estos edificios, cuáles son las probabilidades de daño, y eso lo hacemos con modelos matemáticos. La tercera parte de este trabajo, y los modelos matemáticos que no entramos a describir por razones obvias de tiempo, nos indican que si ocurriese el sismo para el cual se diseñan las nuevas construcciones, un sismo con esta aceleración, hay un 50% de probabilidad de que este edificio alcance el daño completo. Esta es una probabilidad inaceptable, ¿verdad? Quiere decir que de cada 100 edificios, 50 tendrían daño completo. Y algunos colapsarían. Hay que reforzarlos. Se hizo un proyecto piloto de refuerzo que consiste en agregar muros estructurales de concreto armado en el perímetro del edificio y darle la resistencia y la rigidez que no tiene el edificio para resistir terremotos. El gran problema en nuestros países latinoamericanos y en Venezuela son las viviendas populares. Ellas con muy poco ajuste a las normas técnicas, a las normas sísmicas. Se inspeccionaron 627 viviendas en 15 barrios en Caracas, pero también en Guarenas y Guatire. Se identifica el sistema típico que está presente con mayor fuerza como un sistema mixto constituido por pórticos de concreto armado y mampostería de baja calidad de construcción, como lo que estamos indicando. Predominan las viviendas de 2 y 3 pisos, pero hay también edificios de hasta 6 niveles con esta tipología constructiva. Se desarrolló un proyecto piloto de refuerzo en el barrio Telares, Palo Grande, al oeste de la ciudad, y se estimó las consecuencias de la repetición de un terremoto como el de 1967, que ocurría con las viviendas populares que no estaban hace casi 60 años, ¿no? Hace 56 años. Con información del censo y otras fuentes, se determina que hay 224.000 hectáreas de edificios populares en Caracas, 2,4 unidades de vivienda por edificación. Ellas constituyen el 70% de los edificios residenciales de Caracas, y 3/4 partes de estos edificios tienen la tipología, el sistema mixto que hemos identificado y el cual vamos a utilizar en los análisis que vienen más adelante. 2/3 tienen entre 1 y 2 pisos. Estas zonas de viviendas populares ubicadas por color gris en este mapa de la ciudad se correlacionan ahora con las características de los suelos a través de la información provista por Fumbisis de la microzonificación de la ciudad, con lo cual se obtiene que el 93% están sobre roca sana o mayorizada en las colinas, en los cerros, cerca de 1% en sedimento profundo y cerca de 6% en sedimentos someros. Unos ensayos hechos en Caracas hace algunos años nos permitió calibrar los modelos matemáticos para hacer la predicción de daños y de pérdidas. Estos ensayos se hicieron en 4 viviendas construidas en las minas de Baruta, construidas por el maestro, el constructor de estos barrios, sin intervención de los técnicos de INME, Fumbisis y de YAICA.
En 3 de ellas, una está en su condición natural, las siguientes 2, 3 y 4 fueron modificadas por el constructor del barrio, pero siguiendo indicaciones de reforzamiento por parte de los técnicos presentes. Estos ensayos permiten entonces calibrar los modelos matemáticos. Aquí vemos las curvas en nuestro espacio carga, desplazamiento. Esta es la curva de capacidad del edificio. Comparamos el experimento con la simulación. Después de prueba y error con modelos no lineales, se logró un ajuste razonable entre el modelo matemático, la simulación y lo observado en campo, lo cual permite fortalecer el modelo matemático y llevarlo entonces a estudios paramétricos que nos permitan estimar pérdidas. La modelación se hace con edificios en terreno plano o en pendiente de 2, 3, 4 y 5 niveles. Se construyen las curvas de fragilidad para cada uno que permite conectar daños con intensidad de sismo. Se simula una repetición del sismo del 67 afectando las zonas de barrio de la ciudad. La aceleración del terreno son valores moderados. El mayor es 13% de G. En Caracas, edificios nuevos se diseñan para 30% de G, un valor 3 veces más intenso el que generó este sismo del año 67. Hemos insistido que fue un sismo de tamaño moderado. Las consecuencias de este evento sísmico en la Caracas actual, en las zonas de barrio, son 3.433 edificios con daño completo, que es un 2% del total de edificios evaluados. Un quinto de personas fallecidas, de las personas afectadas, que son 6.482, con cerca de 25.000, 26.000 heridos leves o heridos graves. También se evaluaron edificaciones patrimoniales. De hecho, 50 edificios fueron inspeccionados y por lo tanto se dispone de la información fotográfica, textual sobre la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo. Algunos de los inspeccionados son la Casa Natal del Libertador, Museo de Bellas Artes, Correo Carmelitas. Los resultados indican que un 64% tienen un índice de priorización alto, o podemos asociarlo a una vulnerabilidad elevada. Se generaron estudios detallados y propuestas de reforzamiento respetando el carácter patrimonial de estos edificios para 3 de ellos. Entre ellos está la Casa Amarilla, ahí en donde está la Plaza Bolívar. También se evaluaron los edificios de primera asistencia, que son estaciones de bomberos y protección civil. De hecho, se evaluaron todos los que están en la ciudad de Caracas. Y se encuentra que un 42% de ellos tienen una vulnerabilidad elevada. Y ellos son 26 estaciones de bomberos y 7 edificios de protección civil. El quizás más vulnerable, el de más riesgo, es la estación del Valle, donde las pérdidas esperadas superarían al 60% del valor de reposición de la edificación si ocurriera el sismo que ahora se exige para diseñar construcciones nuevas. Sin duda, esta estación del Valle requiere ser reforzada. También se evaluaron centros de salud, 21 hospitales
en la ciudad 44. Aquí vemos los índices de vulnerabilidad para cada uno de esos 44 edificios, encontrándose que 28 de ellos tienen una vulnerabilidad elevada, muy elevada, similar a la de los edificios que se reunieron en Cariaco. Uno de ellos, en el Hospital Simón Bolívar, en el Algodonal, se le hizo una propuesta de refuerzo sismo resistente, agregando muros estructurales en varios lugares del edificio. Puentes son las últimas construcciones evaluadas. De hecho, se inspeccionaron 70 puentes en el área metropolitana, los puentes más importantes que están en las avenidas y las autopistas principales de la ciudad. Se encuentra que un 41% de ellos, 29 puentes, tienen una vulnerabilidad alta que amerita estudios detallados y posiblemente refuerzo. Uno de los más vulnerables, quizás el más, es el valle, el tramo de coche, el tramo UCB en la autopista que va hacia el valle, el cual se encuentra que si ocurriese el sismo de la norma, hay un 49% de probabilidad de tener daño completo. Son columnas muy pequeñas, muy esbeltas, y además los tramos están conectados de manera que pueden desplomarse los tableros, en el sentido de que la longitud de apoyo de un tablero a otro es insuficiente. El proyecto de refuerzo, se hizo un proyecto de refuerzo, consiste en reforzar las columnas, hacerlas un poco más gruesas, más resistentes, con nuevos pilotes inclinados, así como, en el caso, para evitar el desplome de los tableros, se unen un tablero en la izquierda como el de la derecha por medio de estos cables o barras de acero para impedir que se separen durante un evento sísmico y que se puedan desplomar. Concluimos diciendo que en la ciudad vulnerable se han derrumbado antes edificios, se pueden derrumbar ahora. Disponemos del conocimiento, disponemos de proyectos conceptuales de refuerzo, pero los proyectos por sí mismos no reducen el riesgo. Hace falta algo más, que ir a la construcción de los refuerzos para que efectivamente reduzcamos el riesgo. Y hacer la tercera parte de mi exposición, en breves palabras, ya hemos estado apuntando en la dirección de seleccionar los edificios más vulnerables de la ciudad, priorizar hospitales y escuelas, proceder al refuerzo estructural contra terremotos, utilizando ya los proyectos conceptuales desarrollados que acabamos de mencionar, atención especial a las viviendas populares en los cerros, y en lo que respecta a las nuevas construcciones, cumplimiento con la norma que vamos a hablar dentro de un momento. En relación a las viviendas populares, hay guías manuales para construcción de ellas que produjo Funvici hace algunos años, como esta para viviendas de bloques confinados con elementos de concreto armado. Este es un paso a paso de cómo construir una vivienda segura contra terremotos. O si se utilizan perfiles metálicos, tenemos otro manual, que es el que mostramos aquí a mano derecha, ambos productos de esta Biblioteca Popular de Sismología Venezolana de Funvici. El primer manual es un trabajo del profesor Marinilli, el segundo del profesor Domingo Acosta. Por último, vamos a decir algunas pocas palabras sobre la nueva norma sísmica de Venezuela. Es una norma
que aparece en Gaceta el año 2022. Hace menos de un año, aun cuando la norma lleva como año 2019. Fue un esfuerzo del grupo de trabajo indicado aquí, que pertenecían o pertenecen a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, al Instituto de Materiales, con la coordinación del CENDIP y posteriormente la aprobación legal de parte de SECAMER. Es la 8ª norma sísmica venezolana. La primera es del año de 1939, que tenía una sola página. Era una norma que estaba inserta dentro de la norma de construcción del Ministerio de Obras Públicas. Era una página dentro de un conjunto probablemente de 80 páginas destinadas al diseño, análisis y construcción. El número de páginas fue creciendo con el transcurso de los años, la parte sísmica de esas normas. El 67, con motivo del terremoto de Caracas, surge la norma como un documento aparte de las otras normas, ya tenía 12 páginas. De ahí en adelante van creciendo sustancialmente, ya únicamente como normas sísmicas, normas Coverín del año 82, hasta la norma actual tiene 132 páginas, más un número cercano a las 100 páginas de comentarios que está todavía en elaboración. Los aportes más importantes de la nueva norma, por supuesto, incorpora lo que se ha hecho en los últimos 20 años, tanto en el país como en el extranjero. Se actualiza la amenaza. Esta es quizá uno de los aportes más importantes, porque la medición que ha hecho Funvisis estos últimos 20 y pico de años, su satélite Simón Bolívar, y con su red sismológica ha apuntalado una información que permite mejorar las estimaciones de amenaza, así como los estudios de paleosismología hechos por el grupo de geólogos de Funvisis. Eso permite obtener una amenaza con mayor confianza que la que teníamos en el pasado. Hay nuevos materiales y tipos constructivos. Es obligatoria la revisión de proyectos, tal como se hace en países que tienen amenaza sísmica similar. Se trata el tema de las paredes de relleno, que las colocamos como elementos no estructurales. La estructura es una cosa para resistir terremotos, la pared de relleno es otra, pero la pared afecta el desempeño del edificio ante terremotos. Este es un problema que nuestra ingeniería no ha terminado de resolver y que esta norma debería atención especial. También hay un control más estricto de los desplazamientos de los edificios, de tal manera que ahora tenemos edificios un poco más rígidos. Todo eso apunta a una mayor confiabilidad en las nuevas edificaciones. Unos comentarios sobre el alcance. El mapa de amenaza se desarrolló para que sea aplicado ahora a todas las construcciones del país, no solo a edificios. Es decir, en el país tenemos una norma en PDVSA con su mapa de amenaza, otra en Corpolec con su mapa de amenaza. La intención ahora es que este mapa de amenaza fue creado de tal manera que tenga un carácter general y que logre uniformar los esfuerzos de los mapas de amenaza en la industria petrolera, en la industria eléctrica, así como en puentes. Pueden ser aplicados entonces a cualquier instalación del país. Hay una guía de aplicación paso a paso que guía al usuario sobre cómo debe aplicar de la selección de las normas de diseño, determinación de la amenaza, clasificar la construcción, determinar si hay irregularidades, los factores que afecten, etcétera, etcétera, hasta llegar a cómo debe ser elaborado el informe técnico. Hay
Las responsabilidades están bien establecidas para cada uno de los participantes dentro de un proyecto, desde los urbanizadores y coordinadores de proyecto, pasando por arquitectos, ingenieros, geotécnicos estructurales, ingenieros de instalaciones, revisores, fabricantes de expendedores y expendedores de insumos, constructores, ingenieros residentes, hasta los propietarios y usuarios que también tienen responsabilidad con mantener la construcción en buen estado para que tenga el desempeño que se prevé con el diseño sismoresistente. Se establece qué documentación se debe entregar, cómo prepararla, las memorias de cálculo, el informe de revisión del proyecto, qué plan hay que entregar. Todo esto se describe en forma detallada en el documento normativo. La revisión es obligatoria en cumplimiento con la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística del año 87, de establecer que la revisión esté a cargo del organismo municipal. Si hubiese habido una mínima revisión, en este caso, de este edificio en Cumaná, el año 97, el edificio no se hubiera derrumbado. Este fue el único edificio que se derrumbó en Cumaná. No se derrumbaron viviendas populares o edificios antiguos. El movimiento sísmico fue medido en Cumaná, fue bastante pequeño. En comparación con el con Carriaco, la aceleración fue del orden de 0.60 G, casi 8 o 9 veces más intenso que en Cumaná. Sin embargo, se derrumba este edificio. El Instituto de Materiales fue encargado por un tribunal penal de hacer las investigaciones del caso, por qué se derrumbó. Las conclusiones fueron que se derrumbó por un conjunto de errores en el diseño al hacer planos y en la construcción. Es decir, en el diseño, por ejemplo, no se consideró la acción sísmica en las dos direcciones, se consideró sismo en una sola dirección, dejando la otra dirección del edificio desprotegida. No se consideraron efectos de torsión tan importantes por la presencia de muros estructurales que aquí vemos de pie en el perímetro del edificio. Las áreas de acero en vigas y columnas ya disminuidas por estas características que acabamos de mencionar. Cuando se llevan a los planos, se llevan de manera reducida, es decir, el área en los planos era más pequeña que el área que decían unos cálculos ya de por sí efectuosos, y algunos materiales, algunos elementos estructurales que fueron ensayados, indicaron que no tenía la calidad indicada en los planos. O sea que aquí se conjugaron todos los elementos necesarios para que el edificio se derrumbara. La revisión es obligada, pero no tiene que ser por un especialista. Ya hemos dicho que si este edificio lo hubiera revisado una persona sin ser un especialista, se hubiera dado cuenta que no había cálculo con una dirección, o no había cálculo torsional. En algunas ocasiones la norma dice, sí, la revisión ahora debe ser hecha complementada con un especialista en ingeniería sísmica, solo en los grupos de mayor importancia, como puede ser un gran hospital, por ejemplo, o un proyecto que se vaya a reproducir más de 10 edificios o más de 50 viviendas en zonas de elevada amenaza, o si ese edificio tiene dispositivos especiales de amortiguamiento o aislamiento. Una contribución novedosa en la norma es que no se permiten edificios irregulares en sitios de elevada o moderada amenaza. Edificios que tengan pisos blandos, pisos débiles, que tengan posibilidad de torcerse por riesgo torsional elevado, o que se puedan
columnas cortas. Queremos decir, situaciones como esta que ocurrió el año 67 en el Hotel Makuto Sheraton, está todavía de pie. Estos muros estructurales continuados en los niveles inferiores. El edificio está ahora, pero la solución fue continuar los muros. Fue reforzado de esa manera, continuando los muros. Pero en el 67, el sismo a este edificio sin muros en el debajo, y por lo tanto, todas estas columnas en los niveles inferiores se fracturaron, y se fracturaron de una manera peligrosa, porque es una falla frágil, falla constante, grieta de agua. Este edificio estuvo cerca de derrumbarse, y es lo que se conoce en ingeniería sísmica como un edificio con una planta baja débil, debido a que los muros estructurales de concreto armado no continuaron hasta el nivel inferior. Pero resulta ser que las paredes nos demuestra este caso. Las paredes de relleno pueden generar situaciones similares de pisos blandos. Es decir, aquí vemos cómo la pared en los pisos superiores no están agrietadas, el edificio se mueve como un bloque. A la izquierda, toda la deformación se encuentra donde no hay paredes. Es decir, estas paredes de relleno produjeron el mismo efecto que en el Hotel Makuto Sheraton, los muros de concreto armado. Este edificio no tuvo la misma suerte que el anterior, y la planta baja fue aplastada por esa condición de planta baja débil. Observen que no hay grietas en los pisos superiores. El daño se concentró en la planta baja. Las columnas como esta, a que la pared impida la libre deformación de las columnas, no están permitidas en la nueva norma. Hay que reforzar la columna para poder tener una pared que impida su deformación, o separar la pared de la columna para impedir situaciones como si esta animación, el que aparecen las grietas diagonales indeseables que conducen a fallas frágiles, catastróficas en las columnas. Así ocurrió en el Liceo Raimundo Martínez Centeno en Cariaco. Las fallas cortas fue quizá la razón principal de la falla de este liceo, así como de la falla de la Escuela Valentín Valiente. Aquí vemos cómo fallaron las cosas en el piso que permaneció en pie en el liceo, y cómo era esa columna un edificio similar. Por último, la estabilidad de las paredes de relleno es un tema tratado en la nueva norma para situaciones como esta. Esto es Caracas 67, las paredes pueden causar mucho daño, de hecho causaron víctimas. El edificio permanece en pie, la estructura soporta bien el terremoto, pero son los elementos de relleno los que se agrietan o se desploman y pueden causar mucho daño. También en Cariaco se desplomaron paredes de relleno, aun cuando la estructura de la escuela no tuvo mayores daños. En otros terremotos, buena parte o la mayor parte de las personas lesionadas, en el caso de California el año 94, fueron por la caída de objetos. Ahora no son paredes, pero son elementos denominados no estructurales, que si no están anclados propiamente pueden causar mucho daño, como ocurrió también en Cariaco en el año de 1997. Con esto completamos la presentación. Estamos a la orden para cualquier pregunta o escuchar los comentarios de ustedes. Disnair. Sí, estamos por acá. Bueno, vamos a iniciar el ciclo de preguntas. Déjame prender mi cámara, aquí estoy.
Sí, por acá la mano levantada. Okay. La profesora Francia Galea, si quiere, los micrófonos son suyos, profesora. Hola, buenas noches. Bueno, aquí es de madrugada. Felicitaciones a la Sociedad Venezolana de Geólogos, a los que están patrocinando el evento y al profesor doctor Óscar Andrés López. Me pareció excelente esta presentación, un buen aviso para todos los venezolanos, pero yo cuando vi lo de la parte de los refuerzos, una cosa que no vi o no sé si se hace después. ¿Cuál es el costo estimado de los refuerzos que hay que hacer? ¿A quién se deben contactar? ¿Directamente a las alcaldías? ¿Qué deben hacer los propietarios privados en el caso de Guareras Guatire? ¿Existe el recurso humano que apoye estos refuerzos? ¿O si se debe hacer un equipo de la academia, la sociedad, la UCB y Funvisis? Son muchas preguntas. Bueno, vamos a ver. El costo del refuerzo depende de cada edificación en particular, pero nuestra experiencia dice que siempre es más económico reforzar el edificio que tumbarlo y hacer uno nuevo. Costo depende de cada caso, no mencionemos ningún caso en particular, habría que estudiar cada caso. Pero siempre la inversión está justificada. Claro, ¿qué hay que hacer? Todo esto depende de si son edificaciones privadas o públicas. En el caso de las edificaciones privadas, bueno, los miembros, los dueños, en el caso de un edificio, la junta de condominio, ese edificio, los propietarios de esos apartamentos tienen que presionar a quien toma las decisiones, ponerse de acuerdo para reforzar los edificios que haya que reforzar. Hay un caso muy curioso que hemos tenido, que hay un edificio en los Palos Grandes que hemos estudiado con mucho detenimiento, que es similar a los edificios que se derrumbaron en el año 67. En esa época, por unas condiciones muy particulares, no sufrió mayor daño, pero tiene un elevado riesgo. Se han hecho varios estudios, sin embargo, la comunidad de propietarios no toma la decisión para reforzarlo. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que la cultura sismoresistente, la cultura sísmica nuestra no está bien desarrollada, porque los sismos ocurren no con mucha frecuencia. Eso es afortunado, ¿no? Que no ocurra con mucha frecuencia, pero por otro lado, nos olvidamos, nuestra memoria es escasa, nos olvidamos de los terremotos y no tenemos construcciones reforzadas. Por ejemplo, las construcciones públicas como las escuelas y hospitales deben ser reforzadas, pero ¿quién toma esas decisiones? Bueno, autoridades municipales, regionales, nacionales. Hay que empujar en la dirección de informarlos a ellos con cosas como esta que estamos haciendo ahora, informarlos para que tomen la decisión correcta. Generación de cultura sismoresistente a nivel de la población en general y a nivel de las autoridades en particular. El doctor Noel Mariño le tiene una pregunta. Adelante, Noel. Buenas noches, don Óscar. Buenas noches. Excelente presentación y colega de la academia también. Bien. Una preocupación que siempre he tenido, yo vivo en Guayana, pero Guayana, por una serie de circunstancias, también es afectado, inclusive mucho más que en Caracas. De hecho, ayer, a 10 para las 5, tuvimos un evento que a través de una reunión virtual que tenía, me di cuenta porque el techo de mi vivienda cruje. Y ahí me di cuenta, caramba, está temblando. Efectivamente fue un 4.8 de acuerdo
el organismo de medición tanto de la US Geological Survey, el Instituto Colombiano y Trinidad, 4.2 según Funvisi. Bueno, pero eso es otro problema. El punto es el siguiente: la educación sísmica es importante. Yo insisto en mi pequeña localidad que es necesaria la educación sísmica y Funvisi debe tener un rol importante. Primero, las escuelas. Y lo segundo, bueno, nosotros en la academia debemos impartir un poco más ese impulso de educación sísmica. Por trabajo he estado en zonas muy sísmicas como Perú y mira, la educación allí es permanente. Entonces, ¿qué puedo hacer en tu presentación? Que de nuevo te felicito. Es ese input, ese impulso que debemos tener los caraqueños inicialmente como zona principal de charla y el resto de Venezuela, educación sísmica. Más que pregunta es un angustioso grito, educación sísmica. Gracias, don Oscar. Profesor Oscar, por aquí en la mensajería tiene muchas preguntas. La doctora Saima Montaño le está preguntando por las evaluaciones hechas a todas las edificaciones. ¿A quién se le suministra esta información para llevar a cabo dichos refuerzos con las recomendaciones dadas? O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo para que estos estudios o estos diagnósticos lleguen, digamos, a conformarse en una obra de refuerzo? Le agradezco. Pues tenemos varias preguntas, respuestas cortas, por favor. Vamos a ver. Los resultados de estas investigaciones se pueden solicitar a Funvisis, en sus direcciones electrónicas. También me lo pueden escribir a mí, yo con gusto les envío los informes. Esto es lo que puedo decir. Henry Díaz le felicita por su presentación y bueno, y nos felicita también a los miembros de la sociedad. No tiene una pregunta en particular. Juana Cabrera pregunta: ¿para cuándo se estima tener disponibles los comentarios en la norma publicada en el 2019? Bueno, no tenemos una fecha estipulada. Hay una comisión que estaba trabajando en eso. El trabajo, por razones ajenas a nuestra voluntad, no continuó. Estamos esperando a retomarla y ojalá podamos en poco tiempo culminar los comentarios y ponerlos a disposición de la comunidad profesional. Ok, el señor Fernando Martínez lo felicita, dice que, bueno, pudo reforzar sus conocimientos con esta charla porque ya la había visto previamente. Denise Mariño, excelente presentación, agradecida con el profesor por compartir esta información. Ninfa Castillo, felicitaciones, doctor, importante información, excelente presentación. Amarilis Villegas, muy buena ponencia. Claudia, muy buenas noches. Nos escribe desde Uruguay. Excelente presentación. Carlenia Jiménez también agradece la presentación, aunque dice que no vive en Caracas. Por aquí ya están cubiertas todas las preguntas. El señor Alejandro González ha levantado la mano. Puede hacer la pregunta. Muy buenas noches para todos. De verdad, una presentación bastante interesante. Y mi duda va un poco enfocada al desarrollo del tema de la paleosismicidad. ¿Cómo serían los trabajos para poder levantar o encontrar esos datos, ya sea en estructuras geológicas que podamos datar o en acumulaciones de sedimento que pueden indicar algún tipo de derrumbe por actividad sísmica? Me gustaría si pudiese desarrollar un poquito más ese tema. Bueno, vamos a ver. Estos trabajos que ha hecho Funvisi se han publicado. Habría que buscar uno de esos autores, quizás el más importante es Frank Audemars. Habría que buscar las revistas en las cuales han sido publicados, los congresos nacionales e internacionales. Eso es lo que sugiero buscar para tener más información al respecto sobre estos estudios de paleosismología.
quizás el propio profesor Feliciano tenga más información al respecto. Sí. Sí. Muchas gracias. Carlos Medina hace una pregunta que me parece bastante, perdón, Manuel Quintero, una pregunta bastante pertinente. ¿Qué hay de los túneles, profesor? ¿Hay estudios? ¿Se han valorado la vulnerabilidad en túneles? Pregunta Manuel Quintero. Sí, vamos a ver. Realmente en los últimos años no hemos visto que se hayan hecho en el país estudios de la vulnerabilidad de túneles, vulnerabilidad sísmica. Los túneles son menos vulnerables que aquello que está por encima de la superficie, ¿no? Porque están enterrados, ellos se mueven junto con el terreno. El caso crítico de ellos es que lleguen a atravesar una zona de falla, donde la falla puede provocar ya deslizamiento, digamos, tectónicos que afecten al túnel, ¿no? Ese es el tipo de problema más serio que puede enfrentar un túnel, porque por su longitud pueden llegar a cruzar fallas geológicas activas. Pero en nuestro caso, no recuerdo ahora si ha habido estudios particulares en túneles de riesgo sísmico en Venezuela. Bueno, normalmente puedo agregar un poquito allí. Normalmente los estudios, los túneles, como usted lo dijo, sencillamente no son tan vulnerables, sobre todo del portal hacia adentro, ¿no? Quizás el elemento vulnerable son los portales, y allí lo que se aplica es, bueno, la misma norma 1756 en términos de garantizar de que la estabilidad del portal sea lo suficiente para que no colapse pues, durante un evento sísmico. Por lo demás, todos sabemos que los túneles llevan un refuerzo primario y luego un refuerzo definitivo, y cuando se diseña el refuerzo definitivo no se toma en cuenta la presencia del primario, por lo tanto son casi siempre estructuras sobredimensionadas. Nunca hemos tenido así mayores noticias de túneles que hayan tenido problemas durante siglos. Bien. Elaine, bueno, le felicita por la presentación, y Carlos Medina le pregunta si es factible escribirle para hacerle alguna consulta sobre su presentación. Por supuesto. Bienvenida. Y bueno, Raquel Cristina Montenegro también le felicita, pero no nos hace ninguna pregunta en particular. Bueno, hasta aquí el ciclo de preguntas. Disnair, te dejo en la palabra para que despidas el espacio, y bueno, y de verdad les saludo y les pido por favor que sigan participando y sigan apoyando a su sociedad, y bueno, y en general a todas las sociedades que están produciendo información tan valiosa para el país. Les saludo y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, profesor Feliciano. Sí, unas breves palabras antes de despedirnos. Profesor Oscar López, bueno, queremos acá mostrarle por acá, se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico el certificado, pues, como reconocimiento que otorga la Sociedad Venezolana de Geólogos al doctor Oscar Andrés López por participar en la conferencia y por ser nuestro conferencista, pues, en el riesgo sísmico en Caracas y acciones para su reducción. En Caracas, el 9 de agosto del año 2023, y bueno, firman presidente y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Señor Oscar López, bueno, no sé, igual muy agradecido por su participación, no sé si quiere dar unas palabras finales antes del cierre, y bueno. Bueno, simplemente agradecerle a ustedes por esta oportunidad de traer esta temática que hay que seguir empujando en el país. ¿Qué debemos hacer para reducir el riesgo en nuestras ciudades? Sí, correcto. Sí, bueno, por acá, por cierto, como comentario, la profesora Francia Galega sugiere que se repita esta conferencia o que está dando usted en las jornadas geológicas. Vamos a tener unas jornadas geológicas en octubre de este año de manera presencial en la Universidad Central. Bueno, por supuesto, si podemos contar con usted, señor Oscar, bueno, sería maravilloso.
Y bueno, nuevamente muy agradecidos ya para la audiencia final. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Por supuesto, no olviden que para convertirse en miembros activos deben escribirnos a sociedadgeologospzla@gmail.com. También pueden hacerlo llenando el formulario que se encuentra en el enlace o el link en la bio de nuestra cuenta en Instagram, que es @svgoficial. Ok, con underscore al final, con piso, ¿no? Bueno, por acá, nuevamente muy agradecidos. Vamos a generar el reporte acá. Y bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.